Buenos días, economista Diego Borja, ¿me escucha? Perfectamente bien, muy buenos días. Buenos días, ya estamos en vivo y en directo. Gracias por aceptar nuestra invitación en este espacio y conversar y entender un poquito más acerca de lo que pasa con el país y principalmente lo que escuchamos en estas últimas semanas, el préstamo que se le da al Ecuador, el billete, el guiso, la plata que tanto se necesita. La pregunta es, ¿bueno, malo, nos beneficia, nos perjudica? ¿En qué situación está el país en este momento frente al FMI? Bienvenido, Diego. Gracias, Nelson. Yo te doy $1,000, te pongo 20 condiciones, la mayor parte de ellas que no te hacen bien, Claro. y en realidad de los 1,000 que te doy, tú me devuelves 800, que es lo que te presté anteriormente. Eso es más o menos el juego Y en el que está quedamos en envuelto cero. el Ecuador, ¿no? O sea, al final del día nos quedamos con 43 medidas que hay que tomar, 43 medidas en los ámbitos más graves de la economía. De los $4,000 millones que se ha negociado, estos entrarían a lo largo de 48 meses, o sea, 4 años, Ya. y solamente le adelantaron 1,000 millones del 31 de mayo, de los cuales 800 ya se fueron, en realidad es la verdad, a pagar deuda anterior. Ese es el juego en el cual nos ha metido Novoa. ¿Por qué, Diego, y eso que quiero entenderlo y la gente también, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué pagar? Yo sé que en términos generales tenemos que pagar, ¿no? O sea, tú te endeudas, tienes que pagar. Esa es la naturaleza. Si tú pides plata prestada, tienes que pagar. Pero ¿por qué siempre tenemos que recurrir a eso? O sea, ¿no podemos dejar de recurrir a eso? ¿Es imprescindible seguir endeudado o se puede tomar alguna otra medida en ese sentido? Y en este caso, ¿por qué no tomar la decisión de meter ese billete en otro lado, ya sea inversión pública, social o lo que decía Aquiles reclamaba, porque ya le quieren pagar con bonos? Y dijo Aquiles, no, yo quiero plata. ¿Y dónde están esos 1,000 millones? Pues ya no están. Así es, no, o sea, la respuesta es no. Ya, No es necesariamente una condena que hay que cumplirla. Y ya. uno tiene que regresar a ver la historia del país. En el gobierno de Rodrigo Borja se hizo un alivio de deuda externa, en el gobierno de Rafael Correa se hizo un alivio de deuda externa. No necesariamente es así. Ya, Ahora, con claridad, el Ecuador es parte del sistema de Naciones Unidas. ya. El Fondo Monetario es parte del sistema internacional financiero de Naciones Unidas. Tenemos todo el derecho de asistir a estos organismos para pedir ayuda financiera, crédito, Ok, financiamiento, lo que sea. Eso es así. El punto es cómo tú negocias. ya. ¿A qué te comprometes? ¿Qué pones por delante? Si tú pones por delante los intereses nacionales de la gente, los estudiantes, los enfermos, la inseguridad, la infraestructura, etcétera, está muy bien que tú te endeudes para resolver esos problemas. Otra cosa es cuando tú te endeudas y no sabes ni siquiera en qué has usado la plata. Con el Ujú. gobierno de Rafael Correa quedamos en $38,000 millones de deuda, que es la cifra que Moreno le presentó al Fondo Monetario en el año 2017. ¿Ok? 38. Estamos en 68 que se le presenta al Fondo Monetario. Casi Son 70. 30,000 millones más. ¿Dónde está esa plata? El doble, casi el doble. En 7 años. Claro. En 7 años. Entonces, ahí tienes un problema porque nos estamos endeudando, pero ese dinero no está ingresando para invertir, para aumentar la producción, para mejorar la situación social, etcétera. Pero si le dices al FMI, vea, voy a coger esa plata y voy a invertir en salud, el FMI te dice, no te presto. No, pero es que no necesariamente el juego es ese. Ya, Tú dices, voy a coger la plata del Fondo Monetario porque además le dices que estás en un asunto sumamente complicado. claro. De hecho, se llama Sistema Ampliado de Financiamiento y Situación Excepcional. Eso Ya. dice la carta, son 122 páginas, ¿no? Ahí está, clarito. Con eso tú logras acceso a otros multilaterales, al Banco Mundial, donde tú Ok, sí puedes endeudarte para salud, para educación, para infraestructura, al BID, a ok. la CAF, otros, ¿no? Entonces, el tema es cómo tú utilizas esos recursos para mejorar tu capacidad productiva. Ujú. Si tú no haces eso, no te estás endeudando de una manera inteligente. Estás beneficiando a determinados grupos de gente que está muy interesada que te endeudes para que le repagues los bonos de deuda, Ujú. para que le repagues la deuda anterior, donde también hay tenedores de deuda nacionales interesados en eso. Es decir, amigos del presidente, podría ser. Amigos del grupo de poder que se turnan desde Moreno, luego Lazo, luego Noboa. Claro. Y ahí, por ejemplo, está el tema de la gente allá.
allá que vea cómo hace, allá que vea cómo sobreviva. Y esto, por ejemplo, Diego, en estos 6 meses que ha transcurrido de gobierno de Noboa, desde el punto de vista económico, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo ha manejado el asunto el presidente de la República? ¿Y cómo lo avisoras en el poco tiempo que le queda, aun cuando pretende ser candidato a una reelección? En lo que ha venido siendo, que es ya por lo que le podemos juzgar por sus obras, ¿verdad? Sí, Es un desastre. Mira, el propio Fondo Monetario Internacional, en el documento este tan grande, dice que este año, el 2024, va a estar estancado el Ecuador. ya. No va a crecer. 0% de crecimiento, ¿no? En los gráficos del Fondo Monetario, me estoy refiriendo al fondo que les encanta a Sí, algunos, ¿no? Dice, los jóvenes en el Ecuador están con un nivel de empleo inadecuado, ¿no? Donde solamente 1 de cada 5, en el caso de los jóvenes, 1 de cada 5 tienen empleo adecuado. Dios En santo. el caso de la media poblacional es 1 de cada 3. Los jóvenes, 1 de cada 5. En el desempleo, los jóvenes tienen el doble de tasa de desempleo que la media. Datos del Fondo Monetario Internacional. La pobreza, 4.400.000 hogares en pobreza, 1.800.000 hogares en indigencia. Dios Cifras santo. del Fondo Monetario, que son cifras que entrega el gobierno. Esa es una situación en la cual ya le podemos juzgar a Noboa y decir, usted nos ofreció un nuevo Ecuador. Dijo que iba a haber matrículas para 800.000 estudiantes en la universidad. Dijo que iba a haber educación para todos. 63.000 niños, en el Sí, caso de la costa, fuera de desertando. la matrícula. Y no les importa, que Eh, es lo más grave. enfermos que necesitan diálisis, que no pueden ir a los hospitales públicos porque no hay ni médicos, ni enfermeras, ni equipamiento, ni esparadrapos, ni gasas. Ujú. Entonces, es una situación en la cual ya le podemos juzgar que es un desastre. Él dice que ha aumentado el empleo. Vemos las cifras del IES, 200.000 personas desafiliadas, ¿no? Entonces, ¿dónde está todo este ofrecimiento? En los hechos, lo que estamos viendo Ujú. es que hay un incumplimiento generalizado y ni siquiera me refiero a los temas de inseguridad que él ofreció, que eso es lo primero que iba a combatir y ahí tenemos ¿Y los por qué le datos, ¿no? presta plata del fondo? Si el fondo mismo dice está jodido, ¿por qué le presta? Es excelente pregunta porque cuando uno va al banco y le dice, este año yo no voy a vender, Claro. pero dame plata, el banco te Y dice, yo no te trabaja. voy a dar. Claro. Entonces, aquí hay un interés geopolítico distinto. Recordemos que Oh. cuando Noboa gana la presidencia, lo primero que hace es irse a Washington. Y ya trascendió en ese momento, en diciembre del año pasado, que él fue al Fondo Monetario, todavía no se posesionaba como presidente, pero había sido ya electo, Ujú. fue al fondo y dijo, yo voy a necesitar la ayuda de ustedes, porque me quiero reelegir en el 2025 y si ustedes no me ayudan, va a ganar el cuco. Ah, sí, Y sí, eso dijo, dijo. ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una cosa que trasciende el tema estrictamente económico, porque evidentemente las cifras no le dan para seguir recibiendo este, entre comillas, apoyo ampliado del fondo. Y eso es interesante porque lo dijo y es chistoso porque la pregunta es si realmente va a ganar. Ahora, yéndonos a estos también terrenos particularmente políticos, porque por ahí escuché su nombre también como precandidato, usted me dirá si es cierto, no es cierto, que posiblemente esté ahí como terciando la jugada. ¿Qué posibilidades le ve al presidente de la República con todo esto que hemos conversado? Y si hasta ese punto el lavado de imagen, de cerebro que hacen, que utilizan. Ahora vimos una acción desagradable de TC Televisión para inculpar a la señora Abad, que la verdad no es parte ni es santo devoción de nadie, pero que era demasiado evidente que era una mentira, que era una lideresa de una banda criminal, una cosa, mamalucha en pocas palabras la señora Abad. ¿Qué posibilidades le ve usted a Noboa? Porque él dice, sí, yo quiero reelegirme y el fondo dice, ok, apoyémoslo, pero ¿y si no gana él? ¿Qué pasa ahí? Claro, o sea, él está en el gobierno. Claro. Por tanto, tiene una maquinaria a su servicio y puede seguir funcionando. Entonces, en un momento determinado, no sé por decirle lo que está anunciando, ¿no? Saca y empieza la construcción de una cárcel, golpe de efecto, TikToks, gafas, vestidos, Ok. impacta en cierta gente que se cree el cuento y tal, ¿no? Pero evidentemente las acciones, las obras se caen por su propio peso. Y lo que estamos viendo es una incapacidad y una indolencia monumental. Imagínense que el otro día, miembros de su gobierno, hace poquito, decían, bueno, hemos mejorado, ya no son 400 muertos por semana, entonces ahora son 350. No, es O fatal sea, eso. es una cosa Sí. brutal, es desagradable que el gobierno oficialmente empiece a contar las personas que pierden la vida como si fueran números
de una estadística minúscula, ¿no? Ujú, Entonces, en estas condiciones, claro, tienen la maquinaria del gobierno, pero hay toda una ejecutoria que no puede taparse con TikToks. Y ujú, estamos viendo la caída en las encuestas de Novoa que eso está sucediendo. Ahora, del otro lado, ¿no es ujú, cierto? Y cuando usted me pregunta si soy precandidato, yo le digo sí soy. Y yo he planteado, esto es necesario enfrentarlo con una convergencia amplia, con una alianza amplia, con una unidad en la que pongamos los problemas prioritarios del país por delante, dejemos legítimos intereses de partido y de personas, ¿no? Logremos entender que hay cosas fundamentales que enfrentar, ganemos las elecciones, hagamos una movida pero completamente distinta de la política para beneficio de la gente y recuperemos un Ecuador que este momento está destrozado, Nelson. ujú. Oiga, Diego, la gente ya se volvió loca. ¿Precandidato por qué partido? ¿Por la RC? Mire, a mí yo tuve recibí la gentileza de Pierina Correa de que me nombró entre los precandidatos de la Revolución Ciudadana, ciertamente, así es, Ujú, ¿no? Pero yo lo que digo es, la Revolución Ciudadana es un movimiento político fundamental en el Ecuador. ujú. Tanto es así que el enfrentamiento más grande que ha recibido desde el poder es la Revolución Ciudadana, Así es. porque a veces hay condecoraciones Ujú, y las condecoraciones son a veces la persecución que son dolorosísimas, lo que han hecho con el ex vicepresidente, lo que han hecho con el presidente Correa de acusarlo por influjo psíquico, son ujú, condecoraciones que son dolorosas para la familia, para él personalmente, para ellos, pero que están viendo, están mostrando que por algo es. El ujú, poder no le confronta a alguien de gana. ujú, Entonces, claro, la revolución ciudadana es fundamental, pero en este momento requerimos un espacio más amplio de convergencia, ujú, más amplio, mucho más amplio, en el cual podamos juntar a fuerzas que provengan incluso de distinta vertiente ideológica y política. Yo ujú. no creo que las ideologías se han terminado, Nelson, pero Claro, sí eso va a estar ahí. creo que es posible que se puede llegar a acuerdos con sectores que ideológicamente se han puesto en la derecha o en el centro Ujú, derecha o en el centro izquierda o en la izquierda, ¿no? Y poner problemas fundamentales por delante, resolver esos problemas y sobre eso hacer acuerdos públicos, ujú. Y, nada por debajo de la mesa. principalmente, Diego, hablarle a ese, creo que me pasaban el dato del 40% de personas que no se identifican con nada, que están simplemente queriendo escuchar la mejor propuesta, el mejor candidato, la mejor opción. Ahora, el reto que tendría en este caso, por ejemplo, Diego Borja, sería cómo lograr que en este caso no se pierda ese voto duro, porque el voto duro de la RC es una bendición tremenda, inmensa, pero también es un techo, es un, ahí donde tú dices, ¿cómo hago? Y la pregunta sería, ¿cómo hacer para lograr que se amplíe el voto y que más bien no se resienta el voto duro cuando le toque a usted enfrentar, por ejemplo, preguntas como el tema de Rafael Correa, el tema de Jorge Glass, el tema de todas esas cosas, porque parece mentira, pero si usted dice, no, a rajatabla Rafael Correa, por ejemplo, este es nosotros, este es voto duro. Pero si te dice, bueno, suavizando el tema, el gobierno de Correa tuvo sus altos y bajos, porque ese es el discurso, pues, que habría que manejar para atraer, porque si no dice, no sé, man, es correísta, ahora no es ultranza. ¿Cómo manejar eso, Diego? Pero hagamos aquí el intento, pues, Nelson. Mm, Qué es lo que hay que decirle a la gente? A la gente hay que decirle la verdad. sí, La verdad. Aquí no hay que estar manejándose a ver cómo quedo bien con unos o con uno y con con otros, otro. qué ahorita tengo. No, este no es un tema de sinuosidad. Ya, No, este es un tema de claridad. A ver, con claridad. Acusarle a un expresidente por influjo psíquico simplemente es despreciable. una barbaridad. Punto. Y ahí usted puede estar en el centro, en la derecha, Ok, en la izquierda, donde perfecto. usted quiera, pero esto es un insulto a la inteligencia. En el extranjero nos ven como cavernícolas. ¿Qué es esto? Eso quedará para los anales del derecho de lo que no se debe hacer nunca en las escuelas, digamos, serias, ¿verdad? Es clarísimo, clarísimo. Ahí no hay puntos intermedios. Sobre el tema del movimiento indígena, absoluto respeto. ¿Tiene legitimidad del movimiento indígena de protestar? Por supuesto, lo garantiza la Constitución. Clarísimo, clarísimo. Isa no es terrorista. Desde luego que no. Es un Por supuesto. dirigente indígena que tiene absoluto derecho a protestar el momento que se siente su espacio amenazado por peores condiciones de vida de las que está viviendo. Por supuesto, clarísimo.
¿Es necesario el sector empresarial en el Ecuador? Por supuesto. Claro. Necesitamos la inversión privada en el Ecuador y hay que fomentarla y hay que inducirla y hay que ayudarla. Claro que sí. Necesitamos inversión legal, legítima, que se aleje de las economías criminales. Claro, necesitamos eso en el Ecuador si queremos crecer. Clarísimo. Ah, no, ya se volvió de derecha. No, es una necesidad absolutamente. ¿Necesitamos recuperar el Estado? Por supuesto. ¿Es burocrático, es estatista? No, necesitamos salud pública, educación pública, seguridad. Necesitamos inversión pública para evitar apagones, Por sin lugar a supuesto. dudas. Clarísimo. Entonces, yo le digo con honestidad, son elementos tan de sentido común que yo no creo que ningún voto duro pueda resentirse Claro. si es que usted plantea las cosas de esta manera tan Claro, simple y claro. clara. Y ahora, ¿de qué depende, Diego, por ejemplo? Porque ya están en este recorrido. Ya vimos el PSC que hizo su convención. Ya Leonidas Sisa por Pachacutic anuncia que va a ser candidato, aunque usted sabe que hasta no ver la inscripción, hasta el último día puede cambiar. ¿De qué dependerá que usted sea candidato o participará en una primaria con Luisa González, que es, por ejemplo, otro de los nombres? También estaba, creo que el amigo apellido Verduga, usted, Luisa, y se me escapa otros nombres, ¿verdad? Pavel creo que le dijeron por ahí. Mire, todas las personas que en este momento usted ha nombrado a Luisa, a Abraham, ¿no? Abraham Abraham, sí, Verduga, Abraham. a Pavel, todos, o sea, son personas que en el momento en el cual en este momento pretenden hacerse cargo del Ecuador, realmente ya por ahí empezamos bien. Claro. Empezamos, ¿por qué? Porque no es el momento más, digamos, bonito que tiene el Sí. Ecuador, es el momento más difícil, es el momento más desafiante, es el momento que probablemente más problemática económica, social, política, institucional tiene el Ecuador. O sea, no es una condecoración, es un servicio público, es una conscripción. Entonces, ya de suyo, el que haya personas que quieren hacerse cargo de esto, que queremos, ya es por ahí bien, sin echarnos flores, ya está bien. Ahora, claro, hay cierta gente que quiere seguir en el poder para otros objetivos, que son unos objetivos perversos, que son los que hemos visto en los últimos 7 años. Eso hay que saber diferenciar. ¿A quién le toca hacer esa diferencia? Al electorado, a la ciudadanía, pero también a los grupos políticos del momento que planteamos las cosas de forma diferente. Usted me dice de qué depende. Pues depende todavía de estas conversaciones políticas, de estos inicios, ¿no? De este calentamiento todavía antes de iniciar el juego, que se están dando en el que, claro, hay todo un esfuerzo político para que los grupos en distintos movimientos y partidos que le ponen al país por delante puedan dejar de lado, ya digo, legítimos intereses de partido y de movimiento y que pongamos un ejemplo de convergencia que se ha dado en el Ecuador en otros momentos de la historia y se ha dado en América Latina también en momentos críticos. Hace un momento, en otra conversación, yo decía, por ejemplo, cuando le ganan en el no a Pinochet, hicieron una convergencia entre la democracia cristiana que le votó a Allende y el Partido Socialista, que era el partido de Allende. O sea, aparentemente los enemigos se juntaron. ¿Por qué? Porque tenían un problema mucho mayor. Eso está pasando en el país. Sería lo ideal, ¿no? Sería lo correcto, lo bonito, lo que de verdad quisiéramos, porque como usted decía, Diego, la persona que hoy está viviendo un secuestro, que tiene un familiar enfermo, que no tiene cupo universitario, o el joven que fue a hacer una maestría y regresa, o un posgrado y no tiene empleo, no está preguntando y no está viendo lo que usted decía, si es de derecha, de izquierda, no quiere un país de oportunidades, quiere un país tranquilo, quiere un país de paz. Entonces sería lo maravilloso, que de verdad que me gustaría verlo, ojalá, pero a veces veo tanta vaina política, tanto ego, tanta situación, que la gente se termina decepcionando y ese es un gran reto que en este caso ustedes tendrían que asumir. Y es cierto, la RC, a pesar de todas las críticas, son los cuadros, son creo el partido que más cuadros presenta, porque todos son los que están en la RC y que podrían ser futuros candidatos, a diferencia de otros partidos políticos. Entonces, para ser claros y concisos, porque yo decía el otro día que todos los candidatos hablan bonito, pero al final del camino, cuando son electos y se enfrentan a la decisión, ¿qué haría usted siendo presidente con la plata que tenga el país y con el Fondo Monetario Internacional? ¿Para el pueblo o para los tenedores externos? Ya lo hemos hecho, ya lo hice. Claro, Yo, usted fue parte, ¿no? ya, ya me tocó a mí ese juego. Y en ese juego hay clarísimo, mire, cuando el presidente Correa me invita a ser ministro de Política Económica en el 2008,
El precio del barril del petróleo había caído de $114 por barril a $19 por barril. Y no aumentamos precios de combustibles, no aumentamos IVA, no disminuimos gasto social ni en educación ni en salud, no generamos ninguna medida de política que sea una carga adicional sobre ya el problema que tenía la gente. Se puede, sí se Se puede. hizo. O sea, usted me dice, ¿qué sería? Obviamente, lo primero que haríamos es tener estos 5 elementos de claridad fundamental que tiene el Ecuador. Empleo, educación, salud para la gente que se está muriendo, seguridad, infraestructura energética. Inmediato. ¿De dónde coge la plata? De donde ya hay y donde no han querido. ¿Cuál fue la primera medida que hace Novoa? Perdonarles multas, intereses y recargos a los que no pagan impuestos. ¿Y qué es la segunda medida? Subir el impuesto del IVA que nos carga a todos. Entonces, eso significa que usted beneficia a un minúsculo grupo y perjudica a otro. Eso es exactamente lo que no hay que hacer. Entonces, margen de maniobra tenemos. Lo que no ha habido es voluntad política. Esa es la gran palabra, ¿no? La voluntad política, el querer hacerlo. Y es impresionante, a veces yo digo, no sé para qué se lanzan, si cuando ya se sientan les da nervios, miedo, o simplemente no quieren hacerlo. O a veces yo creo que como no caminan por donde nosotros caminamos, no les interesa pelearse donde sí van a caminar. Pues entonces, no, pues a mí que me importa el pueblo, yo allá con estos manes que me pueden dar un puestito, como ya se ha dado con algunos ministros de Economía, que terminan trabajando pues por allá y hacen toda la jugada acá, y como en el pueblo no se rodean, prefieren caerles bien a ellos y no a la gente. Es un gran reto, Diego, y pues estaremos muy expectantes de ver cómo resulta y si esto pues tiene un final interesante tanto para usted, aunque digamos así, si sale o no sale, usted igual va a estar en las líneas de la RC, ¿no? Mire, usted me dice, ojalá tenga un final interesante. Claro que va a ser interesante. El punto es que ahora el reto, ¿no? El desafío que tenemos es un desafío mayúsculo, Claro. porque hacerse cargo en este momento del país, como le decía, no es una condecoración, no es para que usted ponga Como la creen ellos, foto ¿no? en amarillo, no, no. Acá es un asunto de extrema gravedad en el que cambia todo. Cambia su situación familiar, su situación personal, su situación laboral, todo, cambia todo. Porque obviamente, si es que yo estoy al frente de esto, yo voy a trabajar para lo que siempre he hecho, para beneficio de la gente. Mire, yo he pasado por 2 ministerios, uno con el presidente Palacio, otro con el presidente Correa. No tengo una sola mancha y estuve donde estuvo la plata, que eso también hay que ver. Eso también Oiga hay que ver Diego, y todo otra cosa, para que la gente lo entienda y ojalá que, porque estamos supeditados a lo que la gente decida. Yo también, yo hubiese querido que el país tenga otra historia, ¿no? Pero la gente al final con 100, 200, 300 mil votos marca la diferencia. Qué importante es la experiencia, Diego, porque, o sea, Novoa, bla, 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 es una persona que no tiene la experiencia y nos estamos dando cuenta cuánto le cuesta la improvisación al país y cuánto beneficio le trae al país tener equipos con experiencia y que la gente entienda eso. Claro, mire, la incapacidad, la absoluta falta de experiencia de Novoa en el manejo público y su forma de ser, su condición personal, de haber sido un hijo mimado de uno de los mayores millonarios del Ecuador, al que se le dio todo, nunca ha tenido una necesidad, no ha dejado de pagar una cuenta de agua, luz o teléfono, nunca ha cogido un bus probablemente, La no ha tenido plena. un problema con un hijo que no puede curarle, no ha perdido una matrícula universitaria a alguien cercano. O sea, una persona que no ha estado en lo cotidiano, ¿no? Es difícil que lo entienda. Y no estoy diciendo que necesariamente usted tenga que pasar hambre para Claro, hacerlo, claro. no. Estoy diciendo es que al menos tiene que tener una empatía Exactamente. que no la tiene. Este señor obviamente no la tiene. Y claro, ¿qué sucedió? Que la gente se obnubiló por lo banal, ¿no? La comunicación del TikTok, las gafas, no sé qué, y a eso ayudan muchísimo determinadas empresas comunicacionales poderosas que nos dan un relato falso. Y lo otro que influyó, por supuesto, es el discurso del odio. El discurso del odio es fundamental en este escenario que tiene el Ecuador, porque el enfrentamiento a la fuerza correísta, ¿no? Como lo peor de lo peor, que ha sido 7 años de ese relato terrible, ha hecho que ciertas personas todavía se coman ese Sí, cuento sí, sí, sí. y
pesar de lo que estamos viviendo, sigan pensando que eso es así. Ojalá haya una reflexión también ciudadana para Ojalá. modificar nuestro comportamiento Sí, sí. electoral. Nosotros tratamos de hacerlo todos los días para que la gente, pues, al menos se limpie un poco el alma, porque conozco gente que hay un odio terrible y yo le digo, te quitó Correa a la mujer, ¿qué te hizo, brother? Porque la verdad que no entiende ese coraje, o es que estás enamorado de Correa, yo no sé. Pero sí, tratamos de hacer ese ejercicio para que la gente se limpie de ese odio que nos ha traído malestar, mal, no vemos las cosas de mejor manera. Diego, gracias por tu tiempo, la verdad que lo felicito, yo felicito a quien tenga la valentía, porque como usted decía, Diego, no es fácil asumir, esto no es novelería, necesitamos en el frente del país a alguien con seriedad y experiencia, y que asumas este reto es realmente pues loable. Ojalá que se dé, no sé, vamos a ver qué ocurre. Dependerá de ahí de cómo se manejen internamente la Revolución Ciudadana y escojan los mejores cuadros. Tus palabras para despedirnos. No, muchas gracias, Nelson. Este es un esfuerzo, claro, con la Revolución Ciudadana y más. Eso quiero Ok. dejar como un elemento clave, porque acá tenemos que poner el Ecuador por delante y juntar voluntades que en este momento probablemente no están. Que se suman más personas. Ok, Diego, nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. No se olviden, mis queridos pilluelos, que solamente por este mes, ya por ahí creo que alguien compró, alguien está preguntando, solo por este mes, 099-6522-664, 099-6522-664, el show de stand-up para Quito y Guayaquil. Guayaquil, sábado 27 de julio, Quito, sábado 3 de agosto. Solo por este mes, el descuento. Aproveche y compre ya.